Ok, buenas noches con todos. Ahora sí, vamos a continuar lo que nos habíamos quedado el día de ayer. La clase del día de ayer está subida. Para quienes no estuvieron, pueden igualarse. Sí, entonces nos habíamos quedado, estábamos hablando respecto a los elementos activos y hablábamos de los semiconductores. Específicamente empezamos a hablar de los semiconductores tipo N y tipo P, que es la raíz de lo que viene a continuación, lo que vamos a ver ahora, que son los diodos. Sí, a ver, antes de, bueno, esperemos un poco más para tomar la asistencia. Ah, no, con ustedes todavía tengo inconveniente de las listas, del registro. Ok. A ver, ¿quién me hace acuerdo de, ya habíamos avanzado del semiconductor tipo N y tipo P? ¿Por qué se llama semiconductor tipo N? ¿Quién se acuerda? Ya, ok. Recordando un poco de lo que habíamos alcanzado a ver el día de ayer, el semiconductor tipo N era la combinación ya del silicio con la impureza de antimonio, en el cual al hacer este enlace de 4 átomos de silicio con la impureza de antimonio, nos quedaba un electrón libre, sí, que podía realizar la conducción de este electrón hacia otros enlaces, sí. Entonces, en eso se caracterizaba el semiconductor tipo N, que N en tal caso veanle como negativo, que significa que nos queda un electrón, que tiene carga negativa obviamente, que nos queda un electrón libre. Por eso se caracterizaba el semiconductor tipo N. Y el tipo P no es que sea positivo, sino que más bien aquí nos queda faltante un electrón, nos queda un hueco en realidad, no es que sea positivo, sino que nos queda un hueco, lo que significa es que puede fácilmente llenar este hueco un electrón que esté libre a su alrededor. Entonces es la manera como se genera el semiconductor tipo N y el tipo P. A ver, para que esto sea más entendible, vamos a ver ya la polarización de un diodo y luego regresamos. Aquí se va a entender de mejor manera cómo funcionan estos dos semiconductores, el tipo N y el tipo P, ¿sí? Vamos a iniciar por una aclaración, ¿sí? Vamos haciendo una consulta, vamos desde abajo ahora. Vamos con Vladimir Calderón. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches, ingeniero Díaz. Listo. La consulta es la siguiente. A ver, voy a ponerle un circuito. Digamos que aquí es positivo, aquí es negativo. Aquí conecto un foco. Bueno, digamos que ese es un foco. Y cierro mi circuito. ¿Sí? Lo que nos han dicho siempre en circuitos es que hay una corriente, ¿no es cierto? ¿De dónde sale la corriente?
de la fuente de voltaje. Ya, ¿de qué polo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Exactamente. Entonces la corriente de este circuito para prender el foco circula en este sentido, ¿no es cierto? Eso es lo que nos han dicho siempre y está bien. Pero aquí quiero hacerles una aclaración y quiero que entiendan bien esta parte. No es que les esté yéndome en contra de los textos ni me esté yendo en contra de todo el mundo, no. Es solamente que esta manera de entenderlo es por convención, ¿sí? No es porque sea realmente así. Ya les voy a explicar. No sé si ustedes saben, vamos con pregunta a la siguiente compañera, Shirley Chávez. Buenas noches, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, buenas noches. Ya, buenas noches, estimada. Una consulta. Dígame, en el planeta Tierra, ¿cuál es el polo norte y cuál es el polo sur? A ver, no sé si me escuchó la consulta. ¿Yo le puedo contestar? Claro, a ver, dígame. Ya, el polo norte es lo positivo y el polo sur es lo negativo. ¿En qué parte? A ver, dibujemos aquí el planeta Tierra. Bueno, digamos que es así. Digamos que por acá. No le escuchaba bien. Ya, aquí está América del Norte, América del Sur. Bueno, está medio raro eso. Ya, listo. Acá arriba está Estados Unidos y acá abajo está Chile y Argentina, ¿no es cierto? Nosotros Sí. normalmente conocemos el norte, lo que está por Canadá, por arriba, y el sur, lo que está Chile y lo que está Argentina, ¿no es cierto? Eso lo conocemos por tradición, lo conocemos porque así las personas, porque así nosotros decidimos llamarle, ¿sí? La parte de Estados Unidos, Canadá está al norte, la parte de Chile y Argentina está al sur. Pero en realidad, y eso está demostrado, magnéticamente, el polo norte está acá abajo y el polo sur está en la parte de arriba. Esa es la realidad desde el punto de vista magnético, ¿sí? Desde el punto de vista magnético, el norte, ¿sí?, está en Chile y Argentina y el polo sur magnético está en la parte de lo que es Groenlandia, Rusia, Canadá y todo lo demás. ¿Sí? Esa es la realidad, pero por convención nosotros y todo el mundo sabemos que el polo norte está en Groenlandia, está en Rusia, está en Canadá y el polo sur está acá abajo en Sudamérica. Lo mismo pasa con los circuitos eléctricos, ¿sí? Por convención, nosotros decimos que la corriente va del polo positivo al polo negativo, por convención. Pero realmente lo que sucede es todo lo contrario. Los electrones, por eso tienen carga negativa, los electrones van del negativo y empiezan a circular el circuito, o sea, van en el otro sentido. Aquí abajo acabé de poner, porque eso es lo que conocemos en circuitos, pero acá arriba les voy a poner lo que en realidad pasa. Lo que en realidad pasa es que aquí tenemos la fuente, el positivo y el negativo, y a diferencia de lo que nos dicen la convención, que del positivo sale, gira y regresa, esto de aquí no es. En realidad lo que sucede es que los electrones están en el lado negativo y por acá empiezan a circular por el lado negativo, ¿sí? Empiezan a circular los electrones hasta que llegan a el semiconductor tipo N. ¿Se acuerdan que el semiconductor tipo N se caracterizaba por tener electrones libres? Entonces aquí ya de cajón hay electrones, ¿sí? Entonces el momento que yo conecto la fuente, los electrones de la batería, los electrones de la fuente vienen y como aquí hay electrones, empujan
Vamos a ponerle de otro color. Estos electrones van a empujar a los electrones que tienen este semiconductor tipo N y van a provocar que estos electrones salten al otro semiconductor. El semiconductor tipo P, ¿por qué se caracterizaba? Este se caracterizaba por tener huecos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, los electrones que salen de aquí, de la batería, de la fuente, salen de la parte negativa, los electrones siguen el circuito, llegan hasta el semiconductor tipo N, y como también tienen electrones, los van empujando y estos electrones empiezan a ocupar estos huecos, y como ya ocupan estos huecos, empiezan a salir por el otro lado, por el otro conductor. Pasan por la carga, en este caso es una resistencia, y regresan a la fuente y han completado el circuito. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en esta polarización, donde coloco el positivo, ¿sí?, hacia el lado del semiconductor tipo P y el negativo hacia el lado del semiconductor tipo N, yo tengo circulación de electrones. ¿Sí? Tengo circulación de electrones en este sentido. ¿Sí? Que es lo opuesto a lo que nos han indicado. Sí, pero ya les digo, esto es la realidad, pero es solamente para la explicación. De ahí en adelante, ustedes manéjense con la convención. ¿Sí? Manéjense con que la corriente circula de positivo a negativo. Eso no quiero que se confunda. ¿Sí? Eso siempre para los análisis de circuitos, para cualquier tipo de formulación en circuitos eléctricos y electrónicos, manéjense con la convención de que la corriente sale del positivo y va al negativo. Sí, toda la teoría, todas las fórmulas, todo está desarrollado para esa convención. Aquí yo le estoy indicando lo que realmente sucede a nivel de electrones. ¿Sí? A nivel de electrones la realidad es a la inversa. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Quiero que esto esté bien claro para entender el funcionamiento de los semiconductores tipo N, tipo P, y de antemano ya estamos viendo cómo funcionaría el diodo, porque el diodo no es más que la unión de estos dos semiconductores, que es justamente lo que estamos analizando en este momento. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? A ver, vamos haciendo preguntas entonces. Vamos con Miguel Arroyo. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? No. Profe, disculpe. Entonces, en teoría no estaría bien, o sea, en lo teórico no estaría bien que nos digan que la corriente pasa de positivo a negativo. Eso es lo que le digo. Eso está bien, porque toda la teoría está desarrollada de eso. Toda la formulación, todo el análisis de circuitos está desarrollado de esa manera. Usted ya sabe que en realidad es al revés. Ya. Pero entonces no estaría, o sea, al realizar un circuito, ya, digamos, el valor de cómo pasa la corriente y todo, no estaría bien o mal empezar de polo positivo a negativo. Está bien, para todo el análisis de circuitos está bien que la corriente vaya de positivo a negativo. Está bien. Solo usted sabe que los electrones no van en esa dirección, van en el otro. Pero olvídese de eso. Solamente va a ser para que usted le entienda esta parte y para que sepa la realidad. Es como decirle a usted, si le dicen vaya al norte, usted está en Ecuador. Y si le dicen vaya al país que queda al norte del Ecuador, ¿a dónde va? Va a Colombia, ¿no es cierto?
Claro. Sí, Ya. a Colombia. Ya, pero si usted decide, pero si usted ya sabe que la realidad, el norte no es allá por Estados Unidos, el norte es por Chile y por Argentina. Si usted se va a Perú, cuando le dicen vaya al norte, usted se va al Perú, usted realmente está obedeciendo a la realidad, porque el polo norte magnético queda en Argentina y Chile, en la parte de abajo, ¿sí? Pero todo el mundo le va a ver raro porque por convención todos aceptamos que el norte esté por Estados Unidos, por Canadá, y el sur esté por Chile y por Argentina. ¿Sí? No sé si me hago entender con esa analogía. Yo sé que la realidad es diferente, pero por convención ya todo el mundo ha dicho el norte es Estados Unidos, el sur es Chile, Argentina. Lo mismo pasa acá. ¿Sí? Si usted dice la circulación de corriente, por ejemplo, usted le pone un circuito y usted quita esta, a ver, quita esto de aquí y le pone así de la siguiente manera. Si usted pone así, para la resolución de algún circuito, dice que la corriente va en este sentido, más que seguro que su profesor le va a poner 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo actúa es por la convención y la convención dice que la corriente va de positivo a negativo. ¿Sí? Ya, profe. Gracias. A ver, vamos. ¿Alguna otra pregunta respecto a esta parte? Profe, Dígame. solo los electrones entran de negativo a positivo. Claro, acuérdense que los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Entonces los electrones de cajón son negativos. Y vamos por definición. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de electrones. Entonces, si es el flujo de electrones y los electrones tienen carga negativa, es obvio suponer que los electrones van empezando por el polo negativo de la fuente y recorren todo el circuito hasta regresar a la fuente. ¿Sí? Hasta por esa lógica tiene sentido. Pero vuelvo y repito, esa es la realidad y esto lo estoy tomando para que se entienda cómo funcionan los semiconductores, porque ahí tiene sentido. Si les pongo al revés no va a tener sentido. ¿Sí? Sí, es solamente para esta explicación, pero para todo lo demás, para el análisis de circuitos, para el análisis de la formulación teórica que ya están desarrolladas en los libros, la corriente siempre circulará en el sentido contrario, circulará de positivo a negativo, por convención, ¿sí? No porque realmente los electrones se muevan de esa manera. Ahora, entendido esta primera parte en esta polarización con esta unión de estos dos semiconductores, verán, ahorita hemos puesto el semiconductor tipo P aquí. A ver, vamos aclarando esta parte. Hemos puesto el semiconductor tipo P acá. Y hemos polarizado positivo a este lado y hemos colocado el semiconductor tipo N a este otro lado y hemos colocado el negativo acá. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si damos la vuelta a esta polarización. Si es que ponemos el negativo acá y vamos a ver qué pasa si ponemos el positivo acá, ¿sí? O sea, a la fuente le damos la vuelta. Vamos a ver qué pasa con esta unión de estos dos semiconductores, ¿sí? Esa explicación está un poquito más de acá abajo. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Ya. Entonces sigamos el mismo razonamiento anterior. Por el lado negativo, nosotros aquí tenemos electrones que la fuente nos va a dar, ¿sí?
Entonces ahora los electrones van a salir por este otro lado. Vamos viendo los semiconductores. Los semiconductores ahora en el tipo N teníamos electrones acá, ¿no es cierto? Exceso de electrones. Esto no ha cambiado. Y por el otro lado acá tenemos huecos. ¿Sí? Para asemejarle acá, como tenemos el lado positivo, digamos que acá, si por el un lado sale electrones, por el otro lado tendríamos huecos, ¿no es cierto? Vamos completándole esto. Por la fuente tendríamos algo así. Y por la fuente los electrones vendrían por acá. ¿Qué es lo que está pasando ahora en esta polarización? Como acá tengo huecos y por este lado tengo electrones, estos huecos van a tratar de pegarse a este lado de acá. Y como acá tengo huecos y acá tengo electrones, los electrones van a tratar de venir hacia acá a los huecos. ¿Qué significa eso? Que aquí estoy dejando una región en la que no hay conducción. ¿Sí? Aquí queda abierto. Se me abre el circuito, entonces no va a haber circulación de corriente. ¿Sí se dan cuenta? Porque los electrones, en vez de ir de un semiconductor al otro, como en la polarización anterior, van a tratar de venirse acá, hacia la fuente. Y los huecos también van a pegarse al otro lado de la fuente. Entonces, no va a permitir que haya circulación en ningún sentido. ¿Sí? Entonces, aquí queda un circuito abierto y ya no hay circulación de corriente. No sé si estamos claros ahora con este cambio de polarización. Cambiamos la polarización nada más. Mantuvimos los semiconductores. Al lado izquierdo el tipo P, al lado derecho el tipo N. Lo único que cambiamos es esta polarización. Aquí tengo negativo, acá tengo positivo. ¿Sí? Ahora los electrones salen por este lado de acá. Y a manera de similitud le colocamos los huecos por el otro lado. Entonces los electrones que estaban libres en el semiconductor tipo N van a tender a irse hacia la fuente, y los huecos que estaban en el semiconductor tipo P van a tender a irse hacia la fuente también, separándose en la parte central y no permitiendo la circulación de corriente. Si no hay circulación de electrones, no hay circulación de corriente en un circuito, entonces ese circuito ¿qué es? Es un circuito abierto. Vamos a graficarle. En convención, ahora vamos a graficar el circuito por convención. Yo tengo así, ahora yo tengo aquí un contacto abierto y acá le voy a poner al foco. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, acá si hacemos por convención, la corriente llegaría hasta acá. Para acá no pasa porque el circuito está abierto. Y acá ya no tengo corriente y el foco está apagado. ¿Sí? No hay circulación de corriente porque mi circuito está abierto. Eso es lo que está pasando con esta polarización. ¿Sí? Cuando polarizo de esta manera el negativo al semiconductor tipo P y el positivo al semiconductor tipo N, que se conoce como polarización inversa porque está el positivo al N y el negativo al P, eso es inverso, entonces no hay circulación de corriente. Pero si le cambio la polarización como teníamos anteriormente, el positivo al semiconductor P y el negativo al semiconductor N, ahí sí había circulación de corriente. Es como que este elemento se cierra y ahora sí permite la circulación de corriente por mi circuito. Es como que tuviera un tomacorriente, profe, diga, un interruptor. Exactamente, es como si tuviéramos un interruptor, ¿sí?
En la una polarización me permite circular la corriente y en la otra polarización me abre el circuito. Es como si fuera un interruptor. Pero ya no es nada mecánico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado el día de ayer de los elementos mecánicos que utilizaban anteriormente, de los tubos de vacío que utilizaban antes de los semiconductores, que eran elementos voluminosos? Claro que podemos simular un circuito con un interruptor, pero al utilizar estos semiconductores ya estamos utilizando propiedades de un elemento a nivel atómico, a nivel bien pequeño. Entonces todo esto ya puede ser realizado, todos estos circuitos pueden ser implementados en una mínima cantidad de espacio, ¿sí?, haciendo más óptimo y dando paso a generar millones de transistores, millones de diodos dentro de un centímetro cuadrado, ¿sí?, de un espacio bien pequeño, cosa que con los elementos anteriores no se podría lograr. Ese es el gran salto en esta parte de la electrónica utilizando los semiconductores. Entonces, con esta propiedad de los semiconductores hemos reemplazado a este interruptor de aquí, como lo dijo el compañero. Está bien, hemos conseguido un interruptor, porque el interruptor cuando está cerrado me deja pasar corriente y cuando está abierto no me deja pasar. Entonces hemos reemplazado este interruptor por un elemento súper más pequeño conocido como diodo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Espero que no se me hayan perdido aquí en el camino respecto a esto. Entonces ahora sí vamos, regresémonos acá. Ahora ya debe estar un poco más claro lo que era el semiconductor tipo N y tipo P. Originalmente eran 4 átomos y uno de una impureza, donde en un caso me quedaba libre un electrón y en el otro caso un hueco. Pero esto tiene sentido cuando uno estos dos y los pongo el uno al lado del otro. Cuando pongo el semiconductor tipo P en el un lado y el tipo N en el otro, ¿sí? Y yo le inyecto corriente. Dependiendo de por dónde le inyecte corriente, entonces va a haber o no circulación de corriente, ¿sí? Aquí está la región P, aquí está la N. Si yo coloco electrones en este lado, si yo inyecto electrones en este lado, en este sentido, ¿sí?, lo que voy a hacer, como aquí también hay electrones, que estos electrones empiecen a llenar los huecos que están en el otro lado, ¿sí? Y de aquí estos van saltando y los electrones llegan a salir por este otro lado, ¿sí? Entonces van a permitir una circulación de corriente, si es que inyecto corriente en este sentido. Pero si es que inyecto al revés, si es que inyecto al revés, si es que pongo electrones por acá, más bien los huecos, cambiémosle de color, los huecos todos van a pegarse de este lado de acá, ¿sí? Y si coloco huecos del lado de acá, los electrones de aquí van todos a pegarse a este lado de acá, dejándome esta parte intermedia vacía, sin nada, y no permitiéndome la circulación de electrones, ¿sí? Entonces ahí es donde que cobra sentido el semiconductor tipo P y el semiconductor tipo N, cuando están juntos, ¿sí? Y cuando inyecto yo de una u otra manera la corriente, ahí es donde tiene sentido. Y esta unión de un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N es lo que se conoce como diodo.
¿sí? Entonces un diodo se lo puede polarizar de manera directa o de manera inversa, eso ya lo acabamos de ver. Polarización directa, cuando el positivo le conecto al semiconductor tipo P y el negativo le coloco al semiconductor tipo N. Por si acaso, más adelante lo vamos a ver, pero podemos adelantarnos con esta explicación de la simbología. Tal cual como está aquí la unión de estos dos semiconductores, el símbolo del diodo, bueno, me salió chueco. A ver, cojamos una línea mejor, eso. Ya, el símbolo del diodo sería algo así. ¿Sí? Y a este le conoceríamos como ánodo y a este le conoceríamos como cátodo. ¿Sí? Entonces aprovechamos esta unión de los dos semiconductores, el tipo P y el tipo N, para tener la referencia de la simbología. ¿Sí? Entonces la simbología del diodo, bueno, no me salió tan bien dibujado, pero ya lo vamos a ver más adelante. Este sería el símbolo de acuerdo a esta unión, donde el semiconductor tipo P se conocería como el ánodo y el semiconductor tipo N se conocería como el cátodo en un diodo. ¿Sí? Entonces, si yo polarizo el positivo al ánodo y el negativo al cátodo, estoy polarizando de manera directa. ¿Sí? Y de manera directa yo sé que va a haber, ahora sí voy a utilizar la convención, ¿sí? Voy a utilizar la convención que dice que sale del positivo la corriente y gira, ¿sí? Si se dan cuenta más o menos el triángulo hacia donde tiene la punta, ahí es donde que se empata con la convención, ¿sí? Si yo polarizo directamente, la corriente viene en este sentido, en el sentido de la flecha. Semejémosle un poco, perdón, está feísimo eso. Hagámosle semejanza un poco al triangulito este, ¿sí? Digamos que esto simula la flecha, ¿sí? Entonces, cuando polarizo directamente, y ahora sí utilizo la convención, sale del positivo y va al negativo la circulación de corriente. Y más o menos es el sentido de la flecha del símbolo del diodo. Pero si yo le polarizo al inverso, lo que significa que aquí pongo negativo y acá pongo positivo, ¿sí? En cambio ahí no va a haber circulación de corriente. Entonces ahí digamos que la circulación de corriente siguiendo la convención vendría hasta aquí y aquí se encontraría con una pared más o menos simulado por esta línea de aquí del diodo, del símbolo. Entonces llega acá y de aquí no pasa, entonces no hay circulación de corriente por la carga está acá, ojo, aquí está la carga y por aquí la corriente es 0. No hay circulación de corriente porque intentó salir de aquí y encontró una pared y ya no hay circulación de corriente. ¿Sí? Entonces, no sé si estamos claros hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta, por favor pregunten si no está claro. Esta es la raíz de todo lo que van a ver a lo largo de toda su carrera en cuanto a electrónica. Entonces es mejor que esté bien claro. ¿Sí? Si ustedes ya saben
cómo es el funcionamiento de un diodo, ya van a saber cómo es el funcionamiento de un transistor, y con el transistor está hecho toda la electrónica. Entonces van a saber cómo funciona toda la electrónica que ustedes puedan imaginarse. Pregunten, jóvenes, si algo no está claro, pregunten. He tratado de ser lo más explícito posible, ¿sí? Para que esté entendido esta parte del funcionamiento de los semiconductores tipo P, tipo N, y sobre todo del diodo, que es la unión de estos dos semiconductores. ¿Hay preguntas? Está claro, profesor. Creo yo que usted ha sido muy, o sea, creo que ha sido muy, o sea, ha sido muy explicativo en todo lo que nos ha dicho, y creo que todos pudimos entender lo que usted dijo, ¿no? Ok, listo. Gracias, sí, en todo caso eso es lo que yo quería. Ser bastante claro. Créanme que esto no es complicado, es sencillo, y esto les va a hacer entender muchas cosas de la electrónica que ya la pueden poner en práctica más adelante. ¿Sí? Aquí tenemos las características voltaje corriente. Ya, bueno, antes de ver esta característica vamos al modelo ideal del diodo. ¿Sí? Eso es lo que les indicaba hace un momento. Si polarizamos de manera directa, aquí ya estamos utilizando el símbolo, ¿sí? Si polarizamos de manera directa el diodo, aquí tenemos el positivo y aquí tenemos el ánodo, ¿sí? Entonces la corriente, miren la dirección como está acá. Por convención hay circulación de corriente, lo que idealmente se comporta como un interruptor cerrado, ¿sí? Eso es idealmente. Y cuando polarizamos al revés, acá podemos verle, acá tenemos ahora el positivo y el ánodo estaba acá, entonces está de manera inversa, ya no hay circulación de corriente, comportándose como un contacto abierto, como un circuito abierto. Entonces un diodo se comporta como contacto cerrado, polarización directa, y contacto abierto, polarización inversa. Los encapsulados típicos que van a encontrar ustedes de los diodos son como los mostrados aquí en esta figura. El más común es este de aquí. No sé si han tenido creo que sí, la oportunidad de ver. Este es el más común, sí, es un cilindro negro con una franja gris. La franja, ya saben, en el símbolo, a ver si le pusiéramos el símbolo sobre este diodo, entonces sería así. La franja indica al cátodo, ¿sí? Aquí está el ánodo y acá tenemos el cátodo, ¿sí? Entonces la franja, si ven aquí la franjita está de aquí, esta franja, entonces me indica que el cátodo está a este lado y el ánodo está al otro lado de acá. Entonces tenemos, este es el más común que encontramos en los circuitos electrónicos, pero existen estos otros de mayor potencia, si estos ya parecen pernos. De hecho acá por este otro lado se presiona con una tuerca, entonces ya son mucho más robustos y circula más corriente a través de estos diodos. Tenemos también este tipo transistor, pero sabemos que el diodo solamente tiene 2 patas y el transistor 3, entonces no podemos confundirnos, ¿sí? En cuanto al encapsulado, es el único elemento que tiene 2 patas, como se suele decir. Están para soldarse en la tarjeta. Estos de acá son para soldaduras externas, superficiales, perdón, ¿sí? Esta pata no atraviesa la tarjeta, sino que se suelda superficialmente. Hay de este tipo de acá, hay este otro tipo de acá, ¿sí? Y los que tienen patas son los que atraviesan la tarjeta
¿sí? Y se suelda por la parte de abajo, ¿sí? Aprovechando también un poco de la explicación de los tipos de soldadura que ustedes van a encontrarse en la electrónica, ¿sí? Los elementos que atraviesan la tarjeta y los elementos que están por sobre la tarjeta, que serían los de soldadura superficial. Aquí viene lo más interesante en el ámbito ya práctico, en el ámbito en el que ustedes van a desenvolverse, ¿sí? Que es ver un elemento, una tarjeta, un equipo que esté averiado y tratar de diagnosticar el fallo. Entonces vamos viendo cómo comprobaríamos nosotros si el diodo está bien o está mal. Vamos ahora sí haciendo lectura de esta partecita, que es una de las más interesantes. Esta es ya la parte práctica para saber si un diodo está bien o está mal y determinar el fallo de alguna avería en algún equipo. Entonces vamos con, ya había quedado con Miguel Arroyo, vamos con Luis Quintero. Buenas noches, mi estimado, me confirma si me escucha, por favor. Sí, profesor, sí lo escucho. Listo, ayúdenos con la lectura de la primera prueba del diodo, por favor. Posición de prueba de un diodo con un multímetro digital. Muchos multímetros digitales tienen una función de prueba de diodos que constituye una manera cómoda de probar un diodo. Un DMM típico, como se muestra en la figura 1.37, tiene pequeños símbolos de un diodo para marcar la posición del conmutador de funciones. Cuando se busca en diodo test, el medidor proporciona un voltaje interno suficiente para polarizar al diodo en directa o en inversa. Este voltaje interno puede variar entre las diferentes marcas del DMM, pero 2.5 a 3.5 es un intervalo típico de valores. El medidor proporciona una lectura de voltaje u otra indicación para mostrar la condición del diodo que está probando. Ok, muy amable, gracias. Vamos a ver la figura 1.37. Ya, aquí está la figura 1.37. Sí, es lo que nos dice el compañero. A ver, antes de dar la explicación acá, ya me apareció el mensaje de la primera hora. Entonces nos vamos a desconectar, por favor, y nos volvemos a conectar inmediatamente para continuar con la clase.
Ok, a ver, continuemos. Bueno, parece que sí se alcanza a ver, pero bueno, vamos viendo. Vamos desde arriba ahora. Vamos con Alfredo León Cárdenas. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? ¿Me confirma si me Profe. escucha? Sí, ahí sí. Sí, se le escucha. Ya. Yo se la escucho. Listo. A ver. Nos decía el compañero en la lectura. Ay. Ya. Que cuando utilizamos un multímetro para medir, para comprobar un diodo, dice que los multímetros tienen la opción de comprobar diodo, y justamente aquí lo podemos ver, ¿sí? Está el símbolo de diodo y lo hemos seleccionado. La pregunta es, en este lado izquierdo estamos comprobando si este es el común, no el negativo del multímetro. Este es el negativo y este es el cable rojo, el positivo. ¿Estamos en polarización directa o en polarización inversa? Inversa. Inversa, ¿por qué? El positivo estoy conectando al ánodo y el negativo al cátodo. ¿Es inversa o es directa? Es inversa, profesor, porque, por ejemplo, el ánodo es la parte negativa y el cátodo es la parte positiva. No. Ahí está. Es directa, Es profe, directa, es directa. Exactamente, es al revés, justamente al revés. Sí, eso es lo que hace un ya. momento les había hecho la aclaración con el símbolo, con los símbolos, ¿se acuerdan? Y las dos junturas, el semiconductor tipo P y el semiconductor tipo N, justamente para que no haya esa confusión. Entonces, aquí en este lado tenemos polarización directa, porque el positivo está conectado al ánodo, que es el semiconductor tipo P, y el negativo está al cátodo, que es el semiconductor tipo N. Entonces tenemos polarización directa. Eso para empezar. Entonces vamos a descubrirle aquí. Bueno, parece que sí se veía, pero bueno. Entonces aquí tenemos polarización directa. Y en polarización directa, mire, medimos 0.70 voltios. En polarización directa decíamos que se comporta como un circuito, como un contacto cerrado, ¿no es cierto? Es como si tuviéramos así un contacto. ¿Sí? Está cerrado. Entonces, medimos, en realidad deberíamos medir 0, ¿no es cierto? Pero siempre hay un voltaje característico en el diodo que nos va a quedar marcando. Entonces, no va a ser 0,0, va a ser 0.7. Dependiendo del tipo de diodo, si es de silicio o de germanio, varían las características. Pero bueno, va a ser cercano a 0, porque es un contacto cerrado, o sea, hay circulación, en otras palabras, me va a permitir circulación de corriente de la punta positiva a la punta negativa en el multímetro, ¿sí? Ahora, en el lado derecho, bueno, ya pueden ver, lo que pasó es que le dieron la vuelta al diodo, ¿sí? Ahora tenemos el positivo en el cátodo y el negativo en el ánodo, y ahora sí es polarización inversa. Entonces, en polarización inversa es como si fuera un circuito abierto. Entonces, como que mi contacto se abrió, y si yo abro mi contacto, ¿qué es lo que voy a medir? Voy a medir 0, ¿sí? Porque no hay circulación de corriente, ¿sí? Entonces voy a medir 0, no hay circulación de corriente. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces cómo comprobar un diodo con un multímetro? Y esa es la comprobación cuando seleccionamos en el multímetro la opción de prueba de multímetro. Es la más fácil. Entonces ahí medimos. Si está en polarización directa y mide cercano a 0, entonces se comporta como un contacto cerrado. Y si polarizamos inversamente y me marca 0,
se comporta como un circuito abierto. Y eso significa que mi diodo está bien, mi diodo está funcionando como debe funcionar. ¿Sí? Ahora, hay las dos opciones. Pueda que me den, no sé si está por acá, ya, aquí está, el diodo defectuoso, ¿sí? Que me mida, ¿sí?, tanto en polarización directa como inversa, ¿sí?, me mida 0. Significa que está abierto, que internamente está dañado, ¿sí? Y es como que internamente siempre esté abierto el circuito. Entonces está defectuoso. Si en las dos posiciones me da 0L, el diodo está defectuoso. Y también me puede dar 0 completo en las dos posiciones, lo que significa que está en cortocircuito. O sea, adentro es como que esté unido, como que esté en cortocircuito. Esas son las dos posibilidades que me puede dar un diodo, ¿sí? Entonces ya sabemos, si en polarización directa me da 0 y en inversa me da abierto 0L, está bien. Si en las dos posiciones me da 0L, es que está abierto internamente. Y si en las dos posiciones me marca 0 voltios, significa que está en cortocircuito. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Profesor, ¿y por qué se da que se ponen todos en 0L? Porque ya ha sufrido un daño interno en el elemento. Ah, ya, profesor. Internamente de pronto un exceso de circulación de corriente o un exceso de temperatura hizo que internamente el material que es físico se haya quebrado, se haya fragmentado y esté cortado, esté en abierto, ¿sí? O puede ser al contrario, que le fundió internamente y permite conducción entre el un alambre y el otro, dando motivo a un cortocircuito. Ahora, su pregunta es bastante interesante. ¿Por qué? Acuérdese de lo que hablábamos con las resistencias. Vamos a hacer un poquito de recuento de la resistencia, aprovechando la pregunta suya, que me parece interesante. Acordémonos de la resistencia, ¿sí? La resistencia transformaba la energía eléctrica en calor, ¿no es cierto? Lo que significa que la única opción que tiene una resistencia es de o mido algún valor de ohmios o mido 0L. Significa que está abierto. O sea, la única opción es que se me pueda quebrar internamente la resistencia. Pero nunca, de los nunca, al menos yo no he visto que una resistencia me dé cortocircuito. ¿Sí? No hay manera de que se funda el un lado con el otro, no. Físicamente están construidas para que el material que esté, si está completo me da la resistencia. Si está incompleto me variará el valor. De pronto me puede variar el valor, sí, y decirme que está malo. Pero que me dé cortocircuito, eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que me dé un 0L, o sea que esté abierto, que internamente se me cierre. Vamos viendo el caso también de los capacitores. Un capacitor son dos placas. Vamos a dibujarle un poquito exagerado. Son dos placas de material conductor. ¿Sí? Tenemos dos placas ahí. Y en la mitad tenemos un dieléctrico, un material dieléctrico, un aislante, en otras palabras. Pongámosle de este color, ¿sí? Este espacio de aquí, digamos que tenemos
un aislante, ¿sí? Entre las dos placas, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué opciones nomás me da? ¿Qué pasaría si esta placa de aquí se me daña? El aislante se me daña. Esta placa podía tocar con la otra, ¿sí o no? En cuyo caso me puede dar cortocircuito. Sí, me puede dar cortocircuito el capacitor, porque se me dañó el aislante y la placa de un cable se me pegó a la placa del otro cable. En este elemento electrónico, en este elemento, sí me podría dar cortocircuito o variación en la capacitancia si es que la conducción no es mucha. Me varía la capacitancia o me da cortocircuito, pero abierto no. De hecho, abierto debería darme en condiciones normales, porque cuando yo tengo esto, un aislante en medio de las dos placas, es justamente un circuito abierto. Entonces abierto sí me va a dar, y más bien me diría que el condensador está bien, el capacitor está bien. Más bien, si me da continuidad, significaría que el capacitor está averiado, ¿sí? Entonces, una resistencia es más probable que me dé abierto o que me dé un mal valor. Un capacitor, en cambio, es más probable que cuando esté dañado me dé corto o también varíe el valor, pero no me va a dar abierto, porque abierto es una condición normal de un capacitor. En cambio, el diodo sí me permite que pueda estar abierto o puede estar en cortocircuito. Este elemento sí me permite los dos estados y estarían mal. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dígame. el capacitor no es un acumulador de energía. Sí. En caso cuando se revienta, hace como, o sea, se derrite como una masa que lleva por dentro. No se derrite el capacitor, explota sí, como un disparo ahí, explota. ¿Por qué? Porque entre las dos placas existe demasiada carga. O sea, si usted le pone más voltaje del que le corresponde, le hace explotar. Eso justo aquí tenemos, déjeme ver. Ya. Estos capacitores, digamos que soportan 16 voltios. ¿Sí? Ya, lo que significa que si conecta 16 voltios en estas dos patas, aquí se va a acumular una cierta carga. Pongámosle en azul, ¿sí? Sí, va a acumularse una cierta carga eléctrica, ¿sí? Eso es lo que acumula carga, ¿sí? Pero si usted le eleva a este valor, le pone, yo que sé, 24 voltios y el capacitor fue para 16, este material, este elemento de aquí no soporta la carga que le va a dar los 24 voltios, lo que hace que la carga de un lado y del otro lado rompa este aislante, ¿sí? Y el momento que el aislante se quita, ¿qué es lo que está haciendo? Cortocircuito entre esta placa y la placa de acá, ¿sí o no? Está haciendo un corto entre las dos placas. Si es que ya venció el aislante, está haciendo corto entre las dos placas. Si ya tenía una carga en el un lado y entre el otro y se hace corto, toda esta unión es la que genera el chispazo, ¿sí? Y revienta el capacitor. Y ese chispazo que provoca es bastante parecido al disparo de un arma de fuego, ¿sí? No sé si han tenido la oportunidad de hacer reventar un capacitor. Es bastante parecido a un disparo porque son cargas acumuladas que vence el aislamiento y hace cortocircuito. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Profe, ¿y el capacitor se lo puede medir con un amperímetro? Sí, de hecho se lo mide es mejor medirle con los multímetros antiguos, con los de aguja,
Porque acuérdese lo que le dije, originalmente debería darme infinito, porque son dos placas aisladas, ¿sí? Es como que fuera un circuito abierto, entonces resistencia es infinita. Entonces, para medir infinito, los indicadores antiguos, los de aguja, son mejores porque esos se les ve el movimiento que tienen, hacia dónde van, si tienden al infinito o no. Los electrónicos, aquí los que nos muestran el dato digital, y es un poco más complicado, pero sí se puede medir. ¿Alguna otra inquietud? Esta es la parte ya final de los diodos. El siguiente tema ya son los transistores, y como manera inicial nada más, miren la diferencia. ¿Se acuerdan que el diodo era la unión de los dos semiconductores, el tipo N y el tipo P? Ahora simplemente se unió otro semiconductor tipo N. Ahora es NPN. Ahora son tres semiconductores. Se repite uno, ¿sí? Y ahí es donde que aparece la pata tercera, la tercera pata del transistor, que estaría la base, ¿sí? Pero siguen siendo el semiconductor tipo N, el semiconductor tipo P, el semiconductor tipo N. Solamente le van agregando los semiconductores. Entonces, si usted le ve por este lado, es un diodo, ¿sí o no? Es NP. Si usted le ve por este otro lado, también es otro diodo. Entonces ya pueden darse una idea de cómo comprobar un transistor. Si es como que tuvieran un diodo de este lado, ya saben cómo comprobar un diodo. Comprueban de este lado y ahora comprueban del otro lado, también como si fuera un diodo, ¿sí? Por eso les decía, si entendemos bien los semiconductores tipo N, tipo P y el diodo, es fácil entender el transistor y el resto de elementos electrónicos que vienen luego, ¿sí? Entonces eso ya lo veremos en la siguiente clase, solamente para que quede la inquietud, ¿sí?, de los transistores que están hechos a base de los diodos y de los semiconductores tipo N y tipo P que ya hemos visto hasta el momento. No es nada del otro mundo, ¿sí? Pero eso ya es la siguiente unidad, el siguiente capítulo, bueno, subunidad sería de que veríamos la siguiente clase. Entonces, hasta el momento lo que hemos visto ahora de los semiconductores tipo N, tipo P y el diodo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Bueno, si es que no hay más preguntas, eso sería todo. Ah, esta parte me faltó. ¿Por qué el 07? ¿Por qué no marca 0 como sería idealmente? Vamos a hacer la explicación. Aquí tenemos el diodo en polarización directa, ¿sí? Tenemos el positivo al ánodo, el negativo al cátodo, ¿sí? Es polarización directa, lo que significa que la corriente sí circula, ¿sí? Entonces aquí ustedes ven el voltaje de polarización está por aquí, ¿sí? Es pequeño, ¿sí? Y hay un voltaje que cae en el diodo que también es pequeño, y una corriente bien baja, casi cero, ¿sí? La corriente. ¿Qué pasa cuando aumentan la polarización? Vamos a verle con otro valor, ¿sí? Ahora tenemos un voltaje de polarización mayor. Aquí teníamos menos de la mitad, ahora tenemos casi toda la escala, entonces hemos aumentado el voltaje. ¿Qué hemos visto?
que hemos aumentado bastante, pero aquí no pasa de este valor, no pasa de 0,7. Puede ser menor a 0,7, sí, pero no sobrepasa de 0,7. Y sin pasar de 0,7, acá tenemos ya una corriente bien grande de circulación a través de este circuito, ¿sí? Ahora sí tenemos una corriente bien grande. Lo que significa es que el diodo necesita vencer un pequeño voltaje para que pueda conducir, ¿sí? Entonces tenemos el voltaje aplicado, voltaje de polarización, ¿sí? Y la corriente, ¿cómo le pondría aquí la corriente? No, al revés, pongámosle acá la corriente y acá y aquí la corriente y aquí el voltaje de polarización. Entonces acá pongámosle el 0,7, 0,7, ¿sí? Cuando el voltaje es pequeño, cuando el voltaje que yo le aplico es pequeño, la corriente también es pequeña, hasta llegar a los 0,7 voltios. Cuando ya llego a los 0,7 voltios, ahora sí la corriente aumenta hasta el valor de la corriente nominal del circuito, ¿sí? Entonces necesitamos esta región de los 0,7 para vencer, ¿sí?, el voltaje de resistencia que tiene el diodo. Entonces en el silicio y en el germanio, dependiendo de qué material se esté utilizando, varía este voltaje, pero es cercano al 0, ¿sí? 0,7, el otro es 0,55 por ahí, pero es bien bajo, ¿sí? Y eso es lo que significa ese valor. Por eso es que cuando medimos con el multímetro no nos da 0 exactos, nos da 0,7 o 0,5, 55, sí, ese valor nos da. Es el voltaje propio del diodo, es la resistencia que tiene el diodo. Pero si pasamos de ese valor, ahora sí tenemos el comportamiento ideal de que deja pasar la corriente o que no deja pasar la corriente en polarización inversa, ¿sí? No sé si estamos claros, es la única parte que me estaba saltando del por qué el valor de 0,7. Es un valor propio dependiendo del material con el que está construido el diodo, sea silicio o sea germanio. Pero es el valor al que se resiste y sobre el cual ya permite la conducción completa de la corriente en nuestro circuito, ¿sí? No sé si hay preguntas en eso. Germanio no es 0,3, profesor. Algo así, 0,3, 0,5, 0,7 es variable. Acuérdese que no todos son materiales puros, entonces, ¿dónde yo encuentro ese dato real? Ese dato encuentro en el famoso hoja de datos del elemento conocido como datasheet. Veamos si me alcanza a escribir. A ver. Pongámoslo desde más acá. Escribámosle desde acá. Ya. En electrónica, sean diodos, transistores, integrados, si usted quiere saber todas las características eléctricas de ese elemento, usted vaya al internet y descárguese esta hoja de datos del elemento, conocida como datasheet. El datasheet, yo que sé, del diodo 1N 7004, por decir un ejemplo. Entonces ahí le va a decir qué voltaje es el que resiste, qué corriente le soporta, qué voltaje máximo soporta, en directa, en inversa. Todas esas características le indica la hoja de datos del elemento, el datasheet. Entonces esta hoja es bien importante que ustedes sepan manejarle en el mundo de la electrónica.
Esto sirve para todo elemento electrónico, ¿sí? Es la única información que le va a dar el dato certero. Aquí solamente están generalizando. En todos los textos lo que van a hacer es generalizar. Entonces, como usted dice, para el 1 le dirán 0.3, para 0.7, otro 0.55, pero es de manera general. Si usted quiere saber exactamente el valor, vaya a la hoja de datos del elemento específico, porque no todos los dispositivos le van a dar la misma característica, ¿sí? Entonces, esa es la información real que usted debe manejar, la de la hoja de datos, el datasheet del elemento. ¿Alguna otra consulta? Creo que ahora sí está cubierto toda esta parte de los diodos y de los semiconductores. Listo para empezar la siguiente con los transistores. ¿Sí? Está cubierto todo. Listo, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿No? Profe, una pregunta. Dígame. Si yo le pongo un voltaje al diodo de 0, que es 0.7, y si yo le pongo un voltaje más elevado, ¿lo puedo quemar? Si es que está dentro del rango que soporta el diodo, no. ¿Sí? Los diodos por lo general soportan voltajes altos. ¿Sí? Pueden, incluso los rectificadores con los que se hacen las fuentes, de eso ya vamos a ver más adelante. Usted puede rectificar el 110 que usted tiene en su toma corriente, puede rectificarlo. ¿Sí? Entonces sí soporta 110 voltios, así como le soporta menos voltaje, 16 voltios o todo lo demás. De pronto ahí la limitación sería la corriente, que de pronto si usted hace una fuente rectificando directamente 110, usted puede sacar una corriente elevada. Pero si rectifica un voltaje de 16 voltios, obviamente la corriente no va a ser tan elevada. Entonces todos esos parámetros de corriente y voltaje que soporta cierto diodo es lo que usted encuentra en la hoja de datos. Hace un momento les di a manera de ejemplo el 1N, ¿qué era que les dije? 7002, 7004, 7008, por ahí. Me parece que, si mal no recuerdo, este último dígito me está indicando la corriente que soporta. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la corriente que yo voy a soportar, está identificado en la numeración de los elementos. Y ya internamente ahí le puede decir que soporta de hasta 200 voltios y cosas así. ¿Sí? Entonces ahí lo más conveniente es ir a la hoja de datos y ver todos los parámetros que nos dice de ese elemento y el porqué de la numeración. Entonces este diodo que me soporta hasta 200, ¿puedo utilizarle en un rectificador que voy a manejar 16 voltios? Sí, puede utilizarlo. Sí. Al revés no podría. Si le dice que este diodo es para 200 y usted va a rectificar una señal, yo que sé, de 480, obviamente no le va a soportar y le va a quemar al elemento. Pero utilizarle para menos sí lo puede. O utilizarle para más corriente. Digamos que está manejando 2 amperios y el elemento que tiene soporta hasta 8. Póngale nomás. ¿Va a funcionarle? Sí le va a funcionar. Le va a soportar hasta 8 amperios y usted en su circuito originalmente no pasa de 2. Lo que sería malo es al revés, que si su circuito es de 8 y se le quemó ese elemento y tiene el 1N7004 y dice no, le pondré nomás, ahí está haciendo algo malo porque le está poniendo un elemento que soporta menos corriente que su circuito. Entonces lo más probable es que se le va a quemar el elemento. ¿Sí? Entonces ya ahí solamente es criterio y entender los valores que soporta el elemento, nada más. ¿Sí? ¿Consultas? ¿Alguna otra pregunta? Listo, jóvenes, entonces si no hay más preguntas, eso sería todo por esta clase. Nos estaríamos viendo la siguiente. Que tengan una buena noche, mis estimados. Gracias, profesor. Igualmente, gracias. Ok, profesor, hasta mañana. Muchas gracias. Listo, pasen bien.